Hola, esto es Conversaciones con Sebastián Galiani, episodio 5. Nuestro invitado de hoy es Juan José Liach. Juan José Liach es licenciado en Economía y Sociología. Actualmente es profesor e investigador de la Universidad Austral. Fue secretario de Programación Económica desde 1991 hasta 1996, acompañando al ministro Domingo Cavallo. También fue ministro de Educación de Argentina desde diciembre de 1999 hasta octubre del año 2000, durante el gobierno del presidente de la Rúa. Juan tiene una amplia trayectoria académica y ha realizado investigación sobre una gran cantidad de temas de interés para este ciclo. En particular, quiero destacar dos libros muy importantes sobre los que conversaré con él. El primero es un libro que escribió hace unos pocos años con Martín Lagos, que se llama El país de las desmesuras. Y en él explica un conjunto de multicausas que estarían en las raíces del retraso de la Argentina. Otro libro sobre el que quiero conversar con Juan Liach es Federales y Unitarios en el siglo XXI, y es una reflexión sobre las debilidades y potenciales fortalezas del federalismo argentino, y un tema que también me preocupa mucho. Finalmente, Juan Liach está ahora desarrollando un proyecto sobre productividad inclusiva, y vamos a preguntarle a él sobre qué se trata y por qué es importante en general y para Argentina en particular. Y dado el título del trabajo sobre productividad inclusiva, seguramente la educación tendrá un rol importante, y dado sus trabajos sobre educación y su paso por el Ministerio de Educación, hablaremos de educación en Argentina. Hola Juan, ¿qué tal? Un gusto conversar con vos. Te agradezco mucho la invitación a este ciclo. Bueno, no, por favor. Mira, quería comenzar hablando del federalismo en la Argentina, que es uno de los grandes problemas que tenemos y sobre el cual vos has estudiado y has escrito un libro. Entonces, quería empezar de la siguiente forma. Si el federalismo fiscal en Argentina tiene muchísimos problemas. El argumento que haces en tu libro sobre federalismo fiscal en el siglo XXI sostiene que no haber puesto nunca en práctica el sistema federal establecido en la Constitución de 1853 ha tenido y tiene consecuencias muy negativas para el país. Te pregunto entonces tres cosas en relación a esto. ¿Cuál es ese sistema federal que diseña la Constitución Nacional? ¿En qué sentido y por qué crees que nunca se implementó? ¿Y cuáles son los principales costos que trajo? Bueno, el principal apartamiento de la Constitución es que todas las rentas, salvo las que se enumeran en el artículo 4 de la Constitución, que dice el Tesoro Nacional, los impuestos a la exportación y la importación, etcétera, y después se fueron poniendo excepciones. Entonces, un vaciamiento de las rentas fiscales de los estados federales que fueron aumentando, primero en los 14 ranchos, como los 13 ranchos, como decía Sarmiento, porque el 14º era la ciudad de Buenos Aires. Bueno, y eso yo creo que fue muy negativo cuando vino la crisis del 90, 1890, ahí se empezaron a extraer, y eran recursos compartidos, pero
finalmente ha terminado en que la recaudación nacional es algo así como el 60% de la total, y aparece todo este mecanismo de la coparticipación y los coeficientes, y han perdido autonomía las provincias, autonomía fiscal. ¿Cómo puede haber un Estado que no tenga recursos propios o que los tenga de manera ínfima? Digamos así que los gobernadores, con tanto federalismo a la hora de pedir, no han reclamado nunca, que yo sepa, y creo que es así, nunca, que se le devuelvan las potestades tributarias, cosa que yo creo que sería vital para empezar a arreglar la cuestión federal en la Argentina. Después se armaron los círculos viciosos, por ejemplo, estuvo la ley Lainez, que era un senador, creo, en el año 1905, y aparecen las escuelas Lainez porque el fundamento fue que lo que decía la Constitución de 1853 no se podía cumplir, no podían asegurar la educación primaria, que es lo que dice la Constitución. Pero ahí empieza todo un círculo vicioso, o sea, yo primero le saco los recursos y después le tengo que... Entonces se desarrolló una cultura paternalista y clientelista entre la nación y las provincias, y los gobernantes nacionales encantados porque eso le daba más poder, ¿no? Claro, claro. Y, y además de que no tienen recaudación propia o tienen una baja recaudación propia, eso no ha impedido que finalmente terminen teniendo todas las responsabilidades de gastos muy importantes, de la provisión de muy importantes bienes públicos como salud, educación, seguridad, justicia, con lo cual genera lo que vos llamás incoherencia, un nivel de incoherencia fiscal muy elevado, ¿sí? Sí, las provincias se han convertido en sucursales del gobierno nacional, de alguna manera, porque dependen fundamentalmente de las decisiones. Mira ahora lo que ha pasado. Por ejemplo, por primera vez en muchísimos años, la Cámara de Senadores devolvió a la Cámara de Diputados el proyecto de ley porque no estaban cuidadosamente enumeradas todas las obras que tiene que hacer el gobierno nacional, que se había obligado de palabra, no estaban enumeradas cuidadosamente en el proyecto de ley que habían mandado diputados. O sea, es una dependencia muy fuerte y muy negativa. Ahora, yo conozco un solo caso de algún gobernante subnacional que haya reclamado más potestades tributarias. O sea, están confortables y con esta situación y prefieren cobrar los impuestos anónimos, yo los llamo. Por ejemplo, ingresos brutos es un impuesto anónimo, no así el IVA, porque el IVA todo el mundo, mal que mal, tiene alguna idea de que existe. Ingresos brutos, si vos haces una encuesta, la gente no sabe que existe ese impuesto, porque lo pagan algunos miles de empresas, pero lo que tampoco sabe la gente es que si vos tomás una cerveza en Córdoba, 12% del precio es ingreso bruto, viste que es una locura. Y por eso no cobran inmobiliario, que es un impuesto muy importante y muy progresivo, sobre todo el rural, y prefieren poner las retenciones a las exportaciones, que es un impuesto nefasto. O sea, todo eso dispara una serie de mecanismos contrarios al crecimiento genuino de la gran mayoría de las provincias. Sí. No, sí, o sea, pero a ver, digo, hay como dos cosas, ¿no? Una, por un lado está el hecho de que después de tanto tiempo, ¿no? Tampoco tienen la capacidad administrativa en el corto plazo para empezar a recaudar impuestos. Sin embargo, deberían tener mayor capacidad para recaudar impuestos, dado que están más cerca de la información. Entonces,
ahí se trata mucho siempre de pensar algún esquema de transición para hacer una reforma, pero el problema es que yo estoy viendo es que cualquier esquema más o menos de transición razonable que se haya intentado con las provincias, y creo que uno es el pacto fiscal del 93 que hicieron ustedes y el otro es el 17 que hicimos nosotros, que no fue muy duraron bueno, entre paréntesis te digo, fue muy buena la reforma del 17, de 2017, trata el tema del impuesto inmobiliario, incluso el Consejo de, no me acuerdo cómo se llama, de tasaciones o de evaluaciones fiscales de la... fue una reforma muy buena, lo único que no pudieron tocar, perdóname que me meta, en el impuesto a las ganancias porque de las personas, porque ahí se ha increíblemente establecido en la Argentina, a partir de algunos sindicatos y algunos líderes sindicales, que el salario no tiene que pagar impuesto a las ganancias. Incluso el actual presidente de la Nación lo dijo hace unos pocos meses, que los salarios no tienen que pagar ganancias. Y vos sabés perfectamente, y todos sabemos los técnicos, que en todos los países del mundo bien organizados es un impuesto a los ingresos de las personas, cualquiera sea la fuente. No, estoy totalmente de acuerdo. Te voy a dar un dato que quizás vos lo vas a apreciar enseguida y te vas a dar cuenta. Nosotros no pudimos tocar ganancias en la reforma del 17 porque se había hecho una reforma en la dirección contraria en diciembre del 16. Sí, tenés razón, Y tenés eso razón. lo había frenado, eso le había puesto una tapa por 3 años. No sé si formal, pero por lo menos los bloques se habían puesto en el Congreso, habían acordado que no iban a volver a abrir ese tema. Pero fíjate que dado eso, porque en la reforma que nosotros diseñamos, obviamente subía el mínimo no imponible, ¿sí? Obviamente. Y si vos mirás autónomos, el mínimo no imponible era 2 tercios más alto que el de trabajador asalariado. Y lo bajamos a 1 tercio, que es a donde planeábamos llevar, de cuando se pasen los 3 años, el de los asalariados para hacer equidad horizontal, además, ¿sí? O sea que estaba planeado hacerlo y no se pudo hacer por una cuestión que venía de lo que había pasado el año anterior, que sí, que una vez en la Argentina dice, no, pero bueno, ¿cómo no pudimos hacer algo porque el año pasado? Pero la verdad es que es bastante razonable que los impuestos no se cambien todos los años también, ¿no? Es demencial. Cambiarlo todos los años es demencial. Ahora, Exactamente. yendo al tema del entrenamiento, la capacidad para recaudar, yo lo resolvería muy fácilmente. Transferís a las provincias y la FIP, por un plazo máximo de 4 años, digamos, o algo por el estilo, recauda por cuenta y orden de la provincia el impuesto a la ganancia de las personas, por ejemplo. O sea que el tema tecnológico o la falta de conocimiento y formación se puede perfectamente resolver. Yo creo que hay una resistencia mucho más profunda en no querer ser el malo de la película. Que el malo de la película que cobra los impuestos esté lejos, nada cerca del gobernador ni nada. Bueno, es así, es así. Por eso, durante todo el periodo kirchnerista anterior, el impuesto inmobiliario cayó de más de 1 punto del producto a medio punto y se subió a ingresos brutos, Exactamente, exactamente. que es lo que vos decías. Y también por eso nosotros le ofrecimos en el pacto fiscal del 17 que la evaluación fiscal la iba a hacer la nación, de forma tal de que fíjate lo que iba a ocurrir, como las evaluaciones fiscales iban a subir, los gobernadores después iban a poder anunciar y los intendentes bajas de alícuota y todavía recaudar más, con lo cual era ideal. Exactamente. Ahora, así era ideal y pensamos los incentivos para que lo sea, e igual solo 2 provincias avanzaron. En 2 ¿Cuáles años, son?
bueno, Córdoba y la provincia de Buenos Aires. Córdoba tiene un muy buen ministro de Hacienda, que es Osvaldo Giordano. Exactamente. Y bueno, la provincia lo tenía Hernán Lacunza Hernán, claro. Y la ciudad ya estaba bien, digamos, las valuaciones en la ciudad no. Porque en general el mayor atraso está, como vos señalaste, en la cuestión de la tierra, ¿no? Pero Argentina, bien. nosotros hicimos un estudio con Ariel Malamud y Marcela Arriague, un estudio para la Fundación Producir Conservando, y por ejemplo, comparamos recaudación del impuesto inmobiliario en la Argentina es 0,5% del PIB o algo por el estilo. En Estados Unidos, Canadá y Australia es 2 y pico % del PIB, porque está claro para todas esas personas de esos países que es un impuesto muy progresivo, porque la única manera de licuar su peso es produciendo más. Bien. Pero hay una cosa que nos estamos yendo un poquito de lo del federalismo. Sí, perdón. No. Pero me parece bien interesante porque los dos pasamos por el gobierno y creo que podemos tener una mirada sobre esto que es. A mí me ha costado, y creo que tiene una lógica, pero es transmitir la idea de que, o sea, el debate se pasa en la Argentina por presión tributaria alta o baja, cuando al final la Argentina ha elegido tener un gasto público muy alto y por más que lo baje, está tan alto arriba de lo que se recauda que no es tan sencillo poder bajar mucho esa presión tributaria. No. ¿Sí? Y cuando yo estuve explicando la reforma tributaria, yo básicamente hablaba, miren, más importante que cuánto va a bajar la presión tributaria es cobrar mejores impuestos, en el sentido de que sean impuestos menos distorsivos, ¿sí? Ahora a mí me da la impresión de que esa idea todavía no se ha instalado, de que hay mejores y peores impuestos. Para nada. Y creo que eso sería un trabajo muy importante que hay que hacer en la Argentina, porque mientras no esté instalada y no se pague el costo de entenderlo, es muy difícil ir hacia los mejores impuestos porque son más populares los otros impuestos. Siempre es más popular pasarle los impuestos, como decís vos, que sean invisibles a las empresas, que aparezcan a través de los precios que paga la gente y no ir y cobrarle el impuesto inmobiliario o cobrarle ganancias personales, ¿sí? Exactamente. Bien. Total coincidencia. Entonces, volviendo al federalismo, sí, una ventaja esgrimida a favor del federalismo, y creo que de hecho es la principal, porque lo cierto es que se puede descentralizar funciones de gobierno aún en un país unitario, es el límite que puede imponerle a la hegemonía política, ¿sí? Este es argumento de Tocqueville, James Madison y muchos otros, ¿sí? Totalmente. Sin embargo, en Argentina esto se ha desvirtuado completamente. O sea, la división, o sea, nosotros, los países en general tienen una división de poderes horizontal, que es el poder ejecutivo, legislativo y judicial, y los países federales agregan esta dimensión vertical, ¿sí? Y acá se ha desvirtuado, pues se ha creado una dependencia extrema de los gobiernos nacionales con el poder político central, algo de lo que vos hablás en tu libro, ¿sí? Y esto, creo yo, y esta es la parte quizás a la que te quiero llevar, es que no solo ha desvirtuado este rol vertical de control de la hegemonía política, sino que ha desvirtuado también la división horizontal de poderes, porque una vez que afecta la estructura vertical, los gobernadores empiezan a jugar en el Congreso, ¿sí?, de una forma distinta a la que debería operar el Congreso, ¿sí? Entonces los legisladores de las provincias pasan a básicamente a dedicarse a defender los recursos que va a recibir la provincia y a hacer sus carreras
políticas alrededor de la política provincial, ¿sí? Que no es el rol original que tenían. ¿Qué pensás de eso? Sí, evidentemente está muy desnaturalizado. Esto lo ha analizado muy bien Carlos Gervasoni, que vos lo conocés seguramente, ha estudiado mucho la dimensión política del federalismo. Yo formo parte de un club liderado por Alberto Porto, que desde el año 96 hacemos un seminario anual de federalismo fiscal. Algún par de años no se hizo, pero el mes pasado tuvo lugar la edición número 23 y seguimos muy de cerca este tema. Y sí, evidentemente en la Argentina se ha desnaturalizado porque ahí se arma el círculo vicioso. Como hay muchas provincias pobres, el tema de la camiseta de Boca, viste, que se ve inclusive en el voto, donde el norte vota al peronismo, la parte central del país vota al radicalismo u otra fuerza alternativa como Juntos por el Cambio, y después la Patagonia, que es un caso aparte, porque depende mucho del petróleo. Hay provincias ahí que más bien tienen algún parecido con los Emiratos del Golfo que con provincias desarrolladas, pese a que el nivel de ingreso es muy grande. Entonces, esa docena de provincias del norte que tienen bajos recursos y no tienen mucha producción propia, fíjate que son las provincias que eran la casi totalidad de las vigentes cuando se hizo la Constitución del 53, pero hubo varias causas. La decadencia del Alto Perú, de las cuales ellas eran muy dependientes, etcétera, pero después, haberles sacado los recursos propios, yo creo que fue un golpe de gracia para generar una situación de dependencia estructural. O sea, esas provincias dependen estructuralmente y a veces a satisfacción, porque no se quejan mucho de eso, del poder central. Entonces ocurre lo que vos estás diciendo, que contamina las otras dimensiones del artículo 2 de la Constitución. O sea, la nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal. Al no funcionar la tercera, ha contaminado también a las otras dos. Claro. Bueno, yo creo que es entonces, y pienso que coincidís, un costo muy grande para el país. ¿Sí? Tremendo, tremendo. Bien, déjame que te Argentina, muestre. hasta que no resuelva ese problema, perdón, Sí. creo que no va a resolver otros problemas, porque es un problema central. No, estoy de acuerdo, por eso empecé por aquí, por el tema del federalismo, porque me parece que, o sea, en el pasado hubo temas como, digamos, el hiperproteccionismo, hubo otros temas, pero que quizás, bueno, a veces hay periodos en el que el gobierno se desvía un poco recientemente, pero no me parece que haya un equilibrio tan proteccionista como el que hubo en el pasado, mientras que el problema del federalismo creo que solo se ha agravado en el tiempo. Sí, efectivamente, concuerdo. Se ha agravado el problema del federalismo. Déjame que te muestre un gráfico ahora. Voy a pasar a hablar un poco del país de las desmesuras, otro libro muy interesante que escribiste con Martín Lagos. El gráfico decime si lo estás viendo. Sí, perfecto. No compara exactamente los mismos países que vos, es el que yo uso en clases, pero a los efectos de las conclusiones, ¿no? Digo, hay toda una discusión todo el tiempo. Cuando digamos, se jodió Argentina. Y lo que me gusta de este gráfico es que entre 1880 y 1900 más o menos
35, 40, entre el 35, ahí hay 10 años que por ahí no son tan claros, pero seguro que a partir del 45 se atrasó respecto a países en los que se había comportado exactamente con la misma tendencia durante varias décadas anteriores. Esos países son Australia, Canadá, Alemania, España, Francia y Estados Unidos, ¿sí? Ustedes comparan con otros países, le da que el atraso empieza más claro en el 35, pero está claro que en algún momento ahí, entre la crisis del 30 y el peronismo, Argentina se atrasó, y después, si bien los 90 tuvo una recuperación, después hubo una crisis, y los 60, que muchas veces se los rescata porque a Argentina le fue bien. La verdad que a todo el mundo le fue muy bien en los 60 y no fue un periodo de catch-up, ¿sí? Fue un periodo donde a Argentina le fue más o menos como al mundo, ¿sí? Pero acá hay obviamente muchísimas interpretaciones y yo creo que con vos tengo una coincidencia en la cual no puede haber una interpretación, o no puede haber una explicación sin algún argumento de path dependence, ¿sí? Path dependence. Sí, y hay varios argumentos de path dependence, pero lo primero que quiero... path dependence, para que los oyentes lo entiendan bien, yo lo asimilaría a lo que decía Sábato del caminito de las hormigas, viste que una vez que hacen el camino, ya no pueden separarse de él, las hormigas, porque el instinto las guía siempre por el mismo camino. Es una figura parecida, ¿no? La dependencia del sendero, ¿no? Claro, claro. O sea, como que el pasado va condicionando lo que vas haciendo. Y de nuevo, es una idea que en la Argentina no está muy difundida. Y entonces, cada vez que viene un gobierno, se le dice, bueno, vos asumiste hoy, resolveme este problema hoy. Y es un problema que cada vez ha acumulado más décadas, ¿sí? No es lo mismo. Por muchas razones uno puede argumentar que no es lo mismo, pero además me parece importante para la discusión porque mucha gente, incluso vos comenzás el último capítulo de ese libro citando a Samuelson, y Samuelson más o menos decía, miren, si yo me hubiese parado aquí en el 45, hubiese dicho que el país del futuro era Argentina. Y claro, tremendo. porque yo lo he citado decenas o centenas de veces porque es increíble ese párrafo de Samuelson. entonces, para que la gente, claro, tenés razón que hay que, para toda la audiencia, Samuelson fue un premio Nobel y un economista muy importante, ¿sí? Del siglo XX. Y dice, mira, Argentina tenía todo para que le vaya como los de la línea amarilla. Y de hecho, el pasado le daba la razón, ¿sí? Algo pasó acá, y entonces muchos creen que los cambios que introdujo el peronismo, independientemente de qué los causaron, si dejemos de lado que los causaron, no tiene por qué ser un error de política, puede haber sido un equilibrio político que se dio dada la situación geopolítica y cómo había cambiado la sociedad. Esas ya son otras discusiones. Pero dado eso, ahí hay dos discusiones. Unos que dicen, no, pero fíjate que después nadie lo arregló, o sea que no es el peronismo, pero si hay dependencia del sendero, si estos cambios fueron lo suficientemente grandes, pueden generar que mucho de lo que pasó después sea la imposibilidad de revertir esas transformaciones, ¿sí? Y ahí, obviamente, en el libro que vos escribiste sobre el país de las desmesuras, vas a encontrar que algunas cosas que instauró ese cambio en la Argentina son parte de las desmesuras y otras venían de antes y otras, quién sabe, se generaron después y no sabemos quizás su causalidad, pero te llevo entonces a la lista de las desmesuras que ustedes dan.
pasá un poquito de nuevo al mapa porque Sí, perdóname. Ahí. quería comentar algún agregado que he hecho. Sí, sí. Yo descubrí hace poco, digamos, en el gráfico nuestro, pero que en esencia es muy parecido al tuyo, salvo la cantidad de países, pero Argentina llega a la crisis de 1930 y la revolución, el golpe de Estado de 1930, con un ingreso per cápita que era el 82% de estos países, de los países más desarrollados. Uh-huh. En el año 1983, o sea, 53 años después, Argentina tenía un PIB per cápita del 45% de los países desarrollados. Y en el año 2019, o sea, no hablo del 20 porque pandemia mediante es un año muy atípico, Argentina estaba en el 40%. O sea, que el gran distanciamiento de la Argentina ocurre en los 53 años que transcurrieron entre 1930 y 1983. ¿Qué hubo ahí? Un crónico desorden institucional, o sea, golpes de Estado, después peronismo, antiperonismo, que fue la segunda gran grieta de la Argentina, porque la primera fue federales y unitarios, y no hubo esquema institucional estable y duradero. Es notable que, y acá un poco se ve también en tu gráfico, cómo a partir del 85, bueno, acá se agranda bastante, en nuestro gráfico se agranda mucho menos. O sea, el grueso de la pérdida de posiciones de la Argentina estuvo concentrado en el periodo donde se abandonaron totalmente las instituciones de la Constitución argentina. Perfecto. Y entonces, en este libro, El país de las desmesuras, que presenté al inicio de la charla, ustedes arman una lista de, digamos, todos los países cometen pecados, pero Argentina comete muchos y de una intensidad muy fuerte. Ese es el argumento, ¿no?, que ustedes hacen. Acá está la lista que me parece muy interesante que empiecen con la inmigración excesiva, ¿no? Porque claramente Argentina es un país de inmigrantes y además el apoyo desde una posición ética, siempre uno tiende a estar a favor de la inmigración por igualdad de oportunidades. Pero es cierto que los recursos naturales están dados y si uno expande muchísimo la población, la riqueza de los recursos naturales per cápita cae sustancialmente, ¿sí? Eso también hay que decirlo. Además de que cambia los precios relativos, subiendo la renta de la tierra y bajando los salarios, con lo cual generando una sociedad mucho más desigual, que es lo que ocurrió en Argentina, ¿sí? Ahora, yo, como vos dijiste y compartimos, soy muy pro inmigración, fronteras abiertas, eso. Pero quiero mencionar que en el año 1901 Australia hizo una ley llamada White Law, que no hace falta explicar de qué se trataba. O sea, solo eran admitidos inmigrantes blancos, ¿no? Uh-huh. Está claro. Uh-huh. Bueno, y Estados Unidos a principios de la década del 20 estableció que personas analfabetas no podían entrar y ser inmigrantes en los Estados Unidos. O sea, no lo digo para justificar eso, digo para que otros países se dieron cuenta, quizá por razones muy equivocadas, según a mi juicio, pero que era un riesgo el exceso de población por las razones que vos, Sebastián, has explicado, ¿no? Razones de dotación de factores, hay, dotación de factores.
ahí creo que los economistas ahí tienden de nuevo. A veces yo estoy de acuerdo con vos que uno debe tener su visión ética y expresarla políticamente, pero su visión profesional, y no tienen por qué Exacto. coincidir, no tienen por qué coincidir, ¿sí? A veces no coinciden. Sí. Entonces yo puedo votar por la libre inmigración, pero si a mí me preguntan, yo te digo, mira, el pasaporte se inventó en 1890, antes no existía. ¿Y por qué? Y porque los países ricos, la diferencia hasta 1860, 1870 era 2 veces el ingreso de los países ricos a los no ricos. Una vez que empezó a ser 4, 5, 6, los flujos migratorios se aceleraron y los países se dan cuenta que eso en el corto plazo al menos tiene un impacto sobre los salarios de los trabajadores. Después, si esa mayor población en los países ricos que van a innovar genera mayor innovación, bueno, bienvenido y va a pasar, pero eso toma sus décadas y los votantes no votan porque dentro de 20 años van a innovar más, digamos. Entonces son realidades políticas. De hecho, Díaz Alejandro, supongo que vos conocés, tiene ese trabajo Sí, sobre lo los 100 conocí años. personalmente, estuvimos charlando varias veces, sí. Pero él Un tiene un tipo trabajo. que era un apasionado del estudio de la Argentina, pese a Sí, sí, ser sí, cubano sí. exilado en Estados Unidos. Tiene un paper que se llama 100 años de historia argentina, con algunas comparaciones, y compara con Australia, y él dice, mira, ¿por qué en Australia no hubo ese flujo inmigratorio que hubo en Argentina? Y lo explica porque en 1850 en Australia hubo un boom de oro que no hubo en Argentina. Y el boom de oro, ¿qué generó? Generó sindicatos. Y fueron los sindicatos los que se opusieron A la a la inmigración, inmigración que querían los claro. terratenientes, igual que claro. acá. ¿Sí? Hoy igual, Sebastián, yo pondría en primer lugar la inestabilidad política. Sí. Por lo que acabo de decir hace un ratito, o sea, yo encuentro que la gran pérdida de posiciones en el mundo de la Argentina se aceleró de manera notable, salvo el boom de posguerra que duró 3 o 4 años después de la Segunda Guerra Mundial. El grueso de la declinación relativa de la Argentina a otros países se produjo cuando no tuvimos vigencia plena de las instituciones políticas. Bien. Pero entonces, si de esta lista, y estoy de acuerdo, vos rescatás, mirá, el principal problema es la inestabilidad política, en algún sentido, desde el regreso de la democracia hemos mejorado bastante en esa dimensión. Totalmente, ¿sí? totalmente. Lo cual estamos haciendo progreso, y que de nuevo es bueno decirlo, porque siempre hay, económicamente nos ha ido mal y la pobreza subió mucho, y eso genera como una sensación muchas veces de que cada vez estamos peor, ¿no? Pero si la principal causa de nuestro retraso, como vos sostenés, fue la inestabilidad política exacerbada en los 70 por la violencia de esas 3 patrias inviables. Todo eso quedó atrás, ¿sí? Quedó atrás. Hoy día a nadie Ahora se discute sobre la verdad de los hechos, pero por lo menos no es una discusión a los tiros, ¿viste? Ahora, el populismo, que también aparece ahí, tiene sus desmesuras, y en el último periodo, y es la última que te llevo con un gráfico, tuvo una desmesura difícil de encontrar, ¿no? Que es un gasto público que más o menos osciló en los 90, alrededor consolidado, nación-provincias, 23 a 25 puntos, se lo lleva a 42 puntos. Esto es como agarrar un estado y poner un estado al lado, ¿sí? Sí, tremendo, tremendo. Esto no se arregla rápidamente. Y sobre todo, perdóname la interrupción, Sebastián, sin informes de qué hace el Estado, cuál es la productividad del Estado, o sea, el Estado no reporta, no tenemos un Estado transparente que rinda cuentas.
las rendiciones de cuentas, vos lo sabés, hasta para los técnicos que somos nosotros, son difíciles de entender. Pero un Estado que diga, bueno, redujimos tanto porcentaje la mortalidad infantil porque hicimos esto, esto y esto. La educación, lo mismo. 2 años después se conocen informes que no sirven para nada. No hay rendición de cuentas ni transparencia. Porque si vos me decís, Finlandia también tiene más de 40% de gasto público, sí, pero la rendición de cuentas en Finlandia es impresionante, impresionante. Perdón la Pero, interrupción no, porque no, quería... no, si el que, acá quiero que hables vos más que yo, pero digo, interrumpime todo el tiempo, simplemente te traigo esto para disparar tu reflexión. Es muy evidente, es muy evidente. Esto acá, estos 17 puntos son 5 puntos, son subsidios al gas, a la energía, al transporte. 5 Y puntos hoy que... leí que se le pondría un impuesto del 5% a la energía eólica. Vos Sí. te das cuenta que es un disparate total, Ah. porque tenemos que teóricamente ir a energías más limpias y le vamos a poner un impuesto mientras subsidiamos las energías que deberían ser reemplazadas, le ponemos un impuesto a las energías más limpias, ¿no? Ahora, eso nos lleva de nuevo a la cuestión del federalismo, porque eso lo pone un municipio, reemplaza Sí, una lo pone un tasa, municipio. Bueno, reemplaza una tasa que son impuestos encubiertos, pero dentro de todo son constitucionales, por un impuesto que no está claro que sea constitucional, aunque hay no está claro. desde la reforma del 94 hay debate, antes no hubiese habido Hay debate. mitad de bibliografía para cada lado, pero hay un fallo reciente de la Corte que más bien ve con simpatía que los municipios puedan cobrar impuestos también. Pero Bueno, no está resuelto, como vos decís, bueno. no está resuelto. Pero ahí el gobierno nacional tiene un rol, tiene que ir y buscar la eliminación, tiene que establecer que no puede haber 3 niveles poniendo impuestos, o sea, no hay forma de que ese sistema impositivo tenga lógica y va a terminar, como siempre, afectando a la inversión, ¿sí? Primero y ante todo. Ahora, quería hacerte una aclaración respecto del tema del populismo que vos mencionaste y está en el listado anterior. En el libro que escribimos con Martín Lagos, dejamos en claro qué entendemos nosotros por populismo, porque muchas veces se usa para cualquier cosa el término, tiene mucha carga emocional, despectiva. Nosotros lo definimos, que es maximizar el consumo presente cualesquiera sean los costos futuros. O sea, populismo nosotros lo identificamos con presentismo, maximizar el consumo presente. Bueno, pero esto es populismo en tu definición, porque es Sí, sí, comerme la energía y no, y pero no dejar sí, nada. es populismo. Pero a ver, mira, entonces, desde el retorno de la democracia, de la lista de las desmesuras, en lo que era quizás nuestra cuestión más costosa, hemos mejorado, ¿sí? Que es la estabilidad política. En el periodo 2003-2015, quizás en otra dimensión que a mí me parece muy costosa, que es el populismo, usando la definición de ustedes, empeoramos. Claramente, claramente. Pero fue un periodo, quiero ser optimista, fue un periodo en el que la oposición había colapsado por la caída de la alianza, ¿sí? Entonces, Había colapsado, literalmente. creo que Macri y que Juntos por el Cambio, primero, que Macri haya terminado su mandato y que Juntos por el Cambio se mantenga unido, es otra razón para ser optimista, porque que haya partidos con capacidad de alternancia es lo que le puede poner una restricción a este populismo. Fundamental, fundamental que haya capacidad de alternancia, como vos lo dijiste, fundamental, para que Bien. las instituciones funcionen, porque si no... Exacto. Bien, pero digo, son mensajes optimistas dentro de todo que me Así parece es. válido rescatar, ¿sí?
igual los que tenemos cierta edad, debo confesarte que yo me conformaba con ver el punto de inflexión. Bueno, a lo mejor los historiadores de fines de este siglo digan que el punto de inflexión de la Argentina fue cuando recuperó las instituciones políticas, pero otra cosa es verlo y sentirlo, ¿viste? Por más que analíticamente sea correcto. Sí, sí, estoy de acuerdo. Bien, te llevo entonces ahora, estás trabajando en un proyecto sobre productividad inclusiva, tuviste la Correcto. gentileza de compartirme dos trabajos, y los economistas decimos que en el largo plazo, si la productividad no es todo, es casi todo. Pero imagino que la productividad inclusiva es todo, ¿sí? Es básicamente, no sé si soy claro lo que digo. A veces cuando los economistas decimos la productividad es casi todo es porque nos queda la distribución del ingreso. La productividad inclusiva parece ocuparse de las dos cosas, de la productividad y de la distribución del ingreso. O estoy leyendo mal. No, totalmente esa es la idea del concepto, de las palabras. Uh-huh. Entonces, explícanos un poco más cuál es la idea de productividad inclusiva, por qué es importante y qué sabemos sobre ella como para la audiencia más general. ¿Sí? La idea que ocurre en todos los países o en una mayoría de países es que la productividad e la inclusión a veces generan tensiones. Y está el partido de la productividad y el partido de la inclusión, grosso modo, Uh-huh, digamos uh-huh. así, ¿no? Vos, mismo en Estados Unidos, este espectáculo que fueron estas elecciones, en el fondo lo que se está discutiendo es el Partido Republicano, canalizando en la figura de Trump más bien la productividad, y el Partido Demócrata hablando más bien de la inclusión. Y yo creo que a esas cosas, cuando se oponen demasiado, tenés ciclos muy violentos donde se maximiza la productividad a costa de la inclusión o viceversa, y ambos terminan mal. Y en la Argentina yo creo que tenemos esa tensión bastante marcada. Entonces, para decirlo claramente, ¿qué significa? O sea, la productividad sin inclusión no es o política o también socialmente insostenible. Y la inclusión sin productividad termina en un problema económico porque no puede financiarse. Entonces, nosotros hemos acuñado un tríptico para que se entienda qué proponemos, que es aumentar la inversión en capital humano y en capital físico, número 1, para generar empleos formales, número 2, y número 3, para reducir establemente la pobreza a través del empleo formal. Ese es el mensaje de política económica. Y yo creo que la Argentina, claramente hoy, uno lo que ve es que el gobierno se niega a describir un rumbo. Y yo creo que se niega porque no lo tiene claro o tiene grandes diferencias internas al respecto. Pero un país sin rumbo, aún la macro de corto plazo, que hoy se discute tanto, la inflación, el precio del dólar, el déficit fiscal, etcétera, etcétera, tendría más chances de resolverse si la orientación de fondo, en el sentido de productividad inclusiva, o sea, el rumbo estuviera también más claro. Hoy está muy con gobierno, quiere que venga inversión extranjera o más bien la deplora, quiere en serio apostar al capital humano o después hace una ley de economía del conocimiento que es muy cuestionable. Muchas contradicciones, y yo creo que eso afecta el nivel de actividad económica, afecta la inversión y a la larga también afecta la inclusión, y más en un contexto de pandemia como el que vivimos. Está bien, pero mira, me das pie a que te preguntes sobre, en este ciclo, el tema que a lo largo de
la mayoría de las charlas me he dado cuenta que es el que más me preocupa, ¿sí? O sea, el gobierno tiene sus grandes contradicciones y creo que son difíciles de resolver porque un sector del gobierno tiene ideas que son eh, muy anticuadas. Pero bueno, Y el digamos, otro sector no se anima a decir sí, las propias porque teme el conflicto, me parece, ¿no? sí, El está conflicto bien. interno. Pero sacando esa coyuntura, me parece que hay algo más largo en la Argentina, que es algo que está atrás de lo que vos decís, que es esto. Mira, nosotros primero que nos hemos empobrecido como país, lo vimos, y entonces para recuperar eso necesitamos que la productividad crezca mucho. Ahora, la productividad a veces cuando crece genera desigualdad, después no siempre genera más desigualdad, ¿sí? Y hay una carrera, ¿no? Entre, aún si todo el cambio tecnológico desplazase trabajadores poco calificados, aumentando la desigualdad, del otro lado está la oferta de educación que juega esa carrera, y entonces ahí habría que planear cómo vamos a mejorar mucho el capital humano para ganar esa carrera y generar ese incremento de productividad inclusiva, que no es solo educación formal, como ustedes discuten en los trabajos, ¿sí? Pero a lo que voy es que eso siempre es un programa de largo plazo, ¿no? Cuando uno dice, yo voy a poner un incremento en la oferta educativa y en la calidad para poder machear ese incremento en la productividad, ya estamos hablando de una década o más, ¿sí? Entonces, ahí me parece que lo que en todo esto que hemos mejorado, de que tenemos más estabilidad política, de que ahora tenemos dos partidos, ¿sí? O dos, por lo menos, espacios Polos, políticos, dos ¿sí? polos políticos. Dos polos políticos que pueden alternarse dentro de esa estabilidad política, dentro del juego democrático. Ahora lo que necesitan es poder hablar, es poder ponerse de acuerdo en que si uno empieza algo que va en esta dirección, el otro lo va a seguir. Porque si el otro lo va a desarmar todo, nunca vamos a resolver nada, porque nuestro horizonte temporal es tan corto que no alcanza, no alcanza. Yo creo que el gran acuerdo necesario para tus inquietudes, Sebastián, es, le voy a poner un título emocionante, después lo desagregamos. La educación argentina necesita una epopeya sarmientina, o sea, no algún corregir esta tuerca y este tornillo y las escuelas que estén bien arregladas, no. Y eso puede tener efectos de corto plazo. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Todos los planes cuyo nombre no puede ser más contradictorio, porque se llama plan a darle un dinero a las personas que lo menos que tienen es un plan de vida. Entonces, los planes deben ser transformados, excluyo la UH, que yo creo que ya tiene vida propia y va a seguir, pero los planes, en sentido de los planes sociales, deben ser transformados a través de la formación profesional en tener una terminalidad de un año máximo, un año y pico, que es perfectamente factible y consiguiéndole a esa persona, ayudándola a conseguir un empleo formal. Y eso se puede hacer en 2 años, en 4 años. Ahora, lo que vos dijiste de la continuidad en el tiempo es crucial, porque la educación, si bien se pueden hacer cosas de corto plazo para que sea un cambio de la estatura que tuvo la epopeya sarmientina, necesita un periodo mucho más prolongado de tiempo, y en ese sentido, el gran acuerdo que tiene que tener la Argentina con la educación no se jode, perdóname la expresión, pero es lo más claro. La educación tiene que estar afuera de las discusiones. Podemos discutir qué ideología querés enseñar vos y qué ideología quiero enseñar yo, pero la formación que tenga salida laboral, porque la ley de educación nacional que fue
aprobada creo que por unanimidad en el Congreso Nacional en el año 2006, que ya tiene 14 años, en el artículo, creo que es el 30, que comienza el análisis de la educación secundaria, dice que debe tener 3 funciones o 3 objetivos. Formar ciudadanos para el trabajo está en segundo lugar y para seguir estudios superiores. Y este segundo lugar está vacante. Siempre que vos hablas de estos temas te dicen, porque las escuelas técnicas. No, el bachillerato, sobre todo en las zonas más necesitadas, tiene que proveer una salida laboral también. ¿Es caro? Sí, es más caro que lo que se hace ahora. Pero empecemos, ¿no hay plata? Bueno, hay poca plata. Empecemos con las escuelas de las zonas más necesitadas y hagamos un programa donde la educación se vincule con el mundo del trabajo. Ese es un tema central, me parece a mí. Sí, pero Argentina, no sé ahora de nuevo, con la pandemia o quizás en el último año no lo miré tampoco, pero venía cumpliendo la ley de 6% de gasto en educación, ¿no? Sí, después se cayó un poco. Ok, ok. Hay que reactivarlo eso. Hay que reactivarlo. Pero el 6% es una cifra importante, ¿sí? No es, Sí, no es una señor. cifra menor. Sí, señor. De acuerdo, de acuerdo. Si ahí falta plata es porque se está gastando mal también, hay que decir sí, eso, ¿no? Totalmente. Bien. Te llevo a, casi ya para ir terminando, fuiste ministro de Educación cuando ya se había complementado el proceso de descentralización de escuelas, tanto primarias que se terminó durante la dictadura y secundarias que se terminó durante el gobierno del presidente Menem. Y entonces quería ver cómo Te quedó definido. interrumpo. Yo, uno de los trabajos que más he citado es el que vos hiciste con Ernesto Yargroski acerca de la comparación de los efectos de la descentralización y con una idea que tuvieron un cuasi experimento muy interesante, ¿no? Sí. Y ahora, yo creo que hoy día no se tiene la visión de que la descentralización ha ayudado a mejorar las escuelas. No, no. No sé, y quizás es correcta. Nuestro estudio era un estudio que abarcaba un periodo de los primeros 5 o 6 años. Digamos, ¿no? las diferencias que había entre provincias no han tenido grandes cambios después de 20 años, o sea, o de 25 años. Eso quiere decir que no hubo un efecto. Tampoco negativo, porque Tampoco si negativo. vos ves las estrellitas de los gráficos, es como mirás el cielo y tiene el mismo aspecto que tenía hace 25 años. Bueno, quizás entonces consistente quizás con nuestro estudio lo que puede pasar es que las escuelas que fueron descentralizadas mejoraron en cada provincia, eso ocurre al principio, pero la provincia como un todo no cambia. Exactamente, Y en todas las exactamente, provincias había escuelas exactamente, provinciales y nacionales. exactamente. Bien. Pero mi pregunta es un poco más y un poco, porque me gustaría que lo expliques, es cómo queda redefinido el rol del Ministerio de Educación Nacional una vez que las provincias realmente son quienes están a cargo de la provisión de la educación. Mira, te cuento una anécdota, sé que estamos terminando, pero muy breve. Una vez en el Consejo Federal de Educación, que es el ministro nacional y los 24 ministros provinciales, la hicimos en La Plata y de golpe entró Rucauf, que era el gobernador, y me planteó la misma pregunta a vos. En términos más groseros, me dijo, ¿para qué corno existe el Ministerio de Educación Nacional? Yo creo que el Ministerio de Educación Nacional tiene 3 funciones básicas. Una es la que acabo de mencionar, o sea, una cuestión de coordinación en el marco del Consejo Federal. El Consejo Federal está presidido por el Ministro de Educación de la Nación. Un rol de coordinación de políticas, porque al fin y al cabo estamos dentro del mismo país. Coordinación no implica que no haya competencia, pero ese es uno. Después la evaluación sistemática,
porque eso no lo pueden hacer las provincias, tiene que hacer una evaluación homogénea. Ahora mismo hay dudas de si se van a seguir las pruebas a aprender o no. Yo creo que sería un error gravísimo, porque otra vez llega un gobierno y cambia el modo de evaluar, ¿no? En todo caso, mejorar lo que está. Y el tercero, yo creo que es transmitir la innovación, o sea, estar muy en contacto con la innovación educativa que hay en el mundo, y ahora después de la pandemia va a ser tremendo, porque esta pandemia ha aumentado mucho la desigualdad educativa. O sea, esas tres son las funciones para mí que tiene un Ministerio de Educación Nacional, para lo cual probablemente podría tener una burocracia menor y un gasto menor también. Sí, estamos. Bien, no, y creo que es importante que tenga una burocracia menor y un gasto menor, no solo por el ahorro, sino para que quede claro que tiene un rol menor, ¿no? Porque si no, después de las demandas siempre van al gobierno nacional de todo, cuando en muchos casos son las provincias, ¿sí? Las que tienen que hacer la provisión de ese bien público. Bien, la última pregunta, ¿sí? Te llevo al pasado y te recuerdo que tu tesis de licenciatura en sociología fue el rol de la mujer en la sociedad en transición, ¿sí? En el 68, un lindo año para escribir sobre ese tema. Sin dudas, desde entonces las mujeres han recorrido un largo camino. Y mi pregunta es, ¿qué reflexión te merece el camino recorrido desde entonces para alcanzar la igualdad de género? ¿Cuánto avanzamos y cuánto falta? Yo creo que se avanzó mucho, por ejemplo, en el tema del trabajo. Yo pertenezco a una generación donde las chicas de ese momento eran, no te digo la primera generación que masivamente se lanzaron al mundo del trabajo, pero no hacía tanto tiempo que empezaban a estudiar estudios superiores, porque antes las carreras para las mujeres eran básicamente la docencia. Yo tenía una madre profesora de matemática, una tía profesora maestra de una escuela. O sea, en mi generación se pegó un salto en el sentido de considerar totalmente normal, completamente normal, tanto para el varón como para la mujer, el seguir estudios superiores y consecuentemente entrar en el mundo del trabajo. El tema que creo que no se ha resuelto del todo es el tema de la maternidad y paternidad. Ahora, digo esto porque no se conoce, Sebastián. Es tanta la igualdad entre varones y mujeres en el acceso a la educación que la escolarización promedio de las mujeres es 2 años mayor que la de los varones, lo cual tampoco es bueno. Debería ser una cosa compasada. Y bueno, y después la otra cara de la moneda es que cuando se hablaba de los nini, era muy despectivo, y hay una chica, León, no me acuerdo el nombre de pila, del CIPEC, que hizo un trabajo destruyendo la idea de los jóvenes nini, porque no eran nini. Por empezar, 2/3 eran mujeres de los nini, y eran mujeres que trabajaban en la casa y muchas de ellas criaban chicos en la casa y eran categorizadas como nini, que no trabajan ni estudian, ¿viste? Yo creo que se ha hecho un progreso, pero todavía no es pleno, pero subrayo esto, porque nadie lo dice, que en materia educativa, lo cual por un lado me alegra porque hace a los logros de la mujer en la educación, que son muy notables, pero me gustaría una cosa más pareja, ¿no? Sí, bueno, Juan, te agradezco muchísimo la charla. No, yo soy el agradecido, Sebastián. Y te mando un abrazo. Lo mismo para vos y para todos los que eventualmente nos escuchen o nos vean. Chao. Vale, hasta luego. Chao.